división celular se van a generar gametos y células muy importantes para el desarrollo de un organismo. Entonces, en la meiosis es donde se van a generar los gametos y la mitosis la van a experimentar las células somáticas, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces dijimos que para que haya la transición de una etapa a otra van a intervenir diferentes reguladores, que ya dijimos de los más importantes son las ciclinas y las cinasas, ¿sí? Entonces, en esta diapo están representadas células en función de su potencial proliferativo, es decir, va a haber células que están como dormidas. ¿Cuáles serían ejemplos de esas células dormidas o células permanentes? Las neuronas, y ahí están otras células abajo. ¿Cuáles son? Los eritrocitos. ¿Eso qué significa? ¿En qué etapa del ciclo celular están? G0. Esas células se llaman células quiescentes. Quiescentes, con Q, significa que están dormidas, que su potencial proliferativo prácticamente está apagado. Son células especializadas y que si hay excepciones, porque ya se ha demostrado que las neuronas pueden retomar o reiniciar el ciclo celular. O sea, no, acuérdense que dijimos, casi en todas las disciplinas, en biología molecular no es la excepción, no podemos utilizar términos absolutistas. Siempre, nunca. O sea, siempre va a haber excepciones, ¿sí? Va a haber excepciones. Entonces, en el caso de las células bladines, ¿a cuáles células estamos representando? ¿Esto qué es? O sea, entonces sería... Ajá. ¿Y estas? Ajá, no vean bien. Son los... células de la serie blanca, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de células que tienen una alta actividad mitótica. ¿Qué significa eso? Que están en constante división, porque se tienen que estar renovando, ¿sí? Y tiene que ver con su función. Si lo aterrizamos a su función biológica, nos hace sentido que estas células están experimentando un alto nivel proliferativo, ¿sí? Que es normal. Muy bien. Y las células que son estables, que que tienen un promedio de proliferación más bajo en comparación con las que son lábiles. Aquí estarían representando que los hepatocitos, y esto que dice que hay aquí, ¿sí? ¿Sale? Entonces esos son ejemplos de células que tienen diferente potencial proliferativo. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? No. ¿Se acuerdan que dijimos que la condensación de la cromatina tiene que remodelarse? ¿Sí? Que el estado de la cromatina va a migrar de un estado menos compacto a un estado más compacto. ¿En qué etapa del ciclo celular dijimos que íbamos a encontrar la máxima compactación? ¿En qué etapa del ciclo celular dijimos? En la mitosis dijimos. En la mitosis, como se va a experimentar división celular, a la célula le conviene que el cromosoma esté peinado, porque si está despeinado, imagínense, dos greñudos se van a atorar entre sí, entonces no se van a separar bien, ¿sí? Entonces, en ese estado tiene que estar el máximo nivel de compactación. Y el máximo nivel de descompactación, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué etapa del ciclo celular? G1S, G2M. Ya dijimos que la M van a estar más compactos. Entonces, en el otro polo se encuentran ¿qué etapas? Puede ser G1 y ¿cuál otra? S. ¿Por qué S? ¿Qué pasa en S? Ya lo dijimos. La síntesis del DNA. Y en la G1 ocurre la transcripción, o sea, la síntesis de la DNA. Entonces, en esas dos etapas tienen que estar los cromosomas despeinados. ¿Por qué? ¿Qué le estorba a la célula? ¿Cómo está el cromosoma eucariota? ¿Qué lo compacta? Las histonas. Eso representa un bloqueo físico para la célula. Si las histonas están en esas regiones, le van a estorbar y no van a permitir que el material genético esté expuesto, no se va a poder transcribir o no se va a poder replicar, ¿sí? Entonces, a este fenómeno se le conoce como remodelación de la cromatina y después vamos a entender cómo se hace. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, entonces aquí, ¿qué me interesa que sepan? Ahorita vamos a hacer un ejercicio.
para integrar estos conocimientos. Dijimos que en algunos estados vamos a encontrar células diploides y células haploides, ¿sí? En este cuadro, N se refiere al número de cromosomas. Ahorita que hagamos el ejercicio, a lo mejor nos da como un cortocircuito en lo que estamos diciendo aquí, pero ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Entonces, en este cuadro, N significa el número de cromosomas, y aquí nos está diciendo que al finalizar en cada etapa en G1 encontramos 2N y acá 2C. 2C se refiere al número de cromátidas, ¿sí? Número de cromátidas. Ya explicamos que era una cromátida. Un cromosoma está constituido por ¿cuántas cromátidas? Dos cromátidas hermanas, ¿sí? Muy bien. Y entonces allá viene así como en forma de resumen qué es lo que sucede con la cromatina y qué actividad está ocurriendo en cada etapa del ciclo celular. Durante la fase de síntesis vamos a encontrar 2N y 4C. Ahorita lo vamos a explicar. En G2, 2N y 4C. Al finalizar mitosis, 2N, 2C. Al finalizar meiosis, N y C, ¿sí? Entonces en esta etapa es la etapa haploide. ¿Hasta aquí vamos bien? Estas fórmulas que están aquí son las que nos van a servir ahorita para el ejercicio que vamos a hacer, porque en el examen viene un ejercicio en donde van a determinar el contenido de N y el contenido de C, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer en el ejercicio. Preguntas, ¿no? Muy bien, ahora. ¿Cuál es la diferencia principal entre mitosis y meiosis? O al menos dos diferencias. Es así como algo sencillo, ¿no? En una se, es que no me acuerdo cuál era. En una se multiplica. En una se ¿qué? Multiplica. El material. Y en otras. Y en otra. O sea, se multiplica y no se divide ni nada. A ver, más específico. ¿Quién le quiere ayudar? En la mitosis la célula se divide en dos células madres y en la meiosis son dos células hijas. Ok, esa sería una de las diferencias, ¿sale? Por cada ciclo de mitosis va a haber dos células y en meiosis 4 células. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia? La cantidad de cromosomas que separan. Eso es como fundamental, ¿no? La cantidad de cromosomas ahí está, ¿no? Pues vamos a encontrar el set diploide en cuál? Diploide y mitosis. En la mitosis y el set haploide en la meiosis, que se va a completar cuando Con el ocurra el otro. fenómeno de La fecundación. fecundación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra diferencia? Pues que las células hijas que salen de la mitosis son completamente iguales porque Idénticas. Ajá. y en la meiosis las cuatro son diferentes. Ajá, pueden ser diferentes porque ¿qué ocurre en la meiosis que no ocurre en la mitosis? Una recombinación. Ocurre, la recombinación genética. ¿Qué sería la recombinación genética? Es el intercambio de material cromosómico entre cromosoma paterno y paterno. En el entendido de que tenemos un par de cada cromosoma, es decir, vámonos ubicando en el cromosoma 1, por decir. Uno siempre va a ser del papá y otro va a ser de la mamá. Puede haber casos de disomía uniparental. ¿Qué significa eso? Que los dos cromosomas vienen del mismo origen y eso se manifiesta en una enfermedad que lo van a ver el siguiente semestre en genética. Eso se asocia muchas veces con síndromes genéticos, síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi. Cuando ambos cromosomas por algún error se vienen del mismo origen, eso genera una enfermedad, ¿no? Es un síndrome. Nosotros en biología molecular vamos a ver cosas básicas, no lo aterrizamos o lo asociamos con enfermedades, pero estamos viendo ahorita el mecanismo básico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, durante la meiosis se experimenta el intercambio de material genético que se llama recombinación, que no es otra cosa más que el intercambio de material entre cromosoma paterno y cromosoma materno, ¿sí? ¿Alguna otra diferencia? ¿Se acuerdan? ¿No? En esa ocurre terminarse. Ajá, tiene diferentes etapas. En la profase de la meiosis hay varias etapas. Ahorita las vamos a recordar. ¿Sí? Entonces, ustedes ya me dijeron qué sucede en la mitosis, pero sí quiero ahorita vamos a ver una esquemita porque vamos a hacer el ejercicio. Porque luego normalmente se los
Entonces los vamos a resolver hoy y eso lo van a subir como evidencia de tarea, ¿sí? Ahorita acabamos el ejercicio. Entonces, si se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas, ¿sí? ¿Cómo está dividida entonces las fases en la mitosis? Sería, la número 1, ¿cuál sería? Profase. Ajá. Muy bien. Anafase. ¿Qué sucede en la profase? Conmutación. Se condensan los cromosomas. Ajá, los cromosomas empiezan a ser visibles, es decir, en términos de lo que ya estamos estudiando ahorita, estamos hablando de condensación, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede en la metafase? Se agrupa hacia la pol. Ajá, se empieza a aparecer el uso mitótico y empiezan a alinearse, ¿sí? Empiezan a alinearse ¿en dónde? En el ecuador de la célula, ¿sí? Entonces aquí hay 2, 4, 6 cromosomas. Ustedes me dijeron, en la metafase hay cromosomas idénticos, significa que no va a haber intercambio de material genético. Entonces ahí la siguiente etapa que viene es la anafase. ¿Qué es lo que sucede en la anafase? Se jalan, se separan hacia los Ajá, polos. ¿qué se separan? Las cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas se separan a cada polo de la célula. Muy bien. Y luego experimentan División. telofase. En la telofase, pues ya más o menos se están formando las dos células hijas y finalmente pues ya ocurre la citocinesis, en donde cada célula va a tener igual contenido de material genético y cada una ya va a estar rodeada por su membrana, ¿sí? Esto sería como el resumen de la mitosis. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero quiero que se fijen cómo están organizados los cromosomas aquí, porque ahorita vamos a hacer el ejercicio y lo van a resolver, ¿sí? Ahí dijimos que hay 2, 4, 6 cromosomas, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora vámonos con meiosis. Entonces ya ustedes me dijeron cuáles son las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis. Ahora, quiero que me digan cuáles son las diferencias entre la meiosis femenina y la meiosis masculina. La femenina da como resultado un óvulo y 3 cuerpos polares. Y la O masculina sea, de las 4 células, una es funcional, ¿cierto? Y en el caso de la masculina, 4 espermas. los 4 son funcionales. ¿Cuál otra diferencia? ¿Cuál otra diferencia se acuerdan? Entre la meiosis femenina y masculina. También el tiempo en el que sucede, ¿no? Porque me parece que de los hombres sucede antes de la mujer. ¿Cómo? La producción inicial. Ah, ok. ¿Qué pasa en la vida intrauterina a las mujeres? Ya están listos. Ajá, la dotación de los óvulos ya está lista. Por eso las mujeres experimentamos la menopausia, aunque también hay andropausia, pues, pero nosotros ya nacemos con la dotación de las células femeninas y se van agotando, ¿no? En cada ovulación, en cada menstruación, ¿sí? Entonces, bueno, si nos vamos, aquí nada más hay 2 cromosomas, ¿sí? Entonces, si se fijan, bueno, este es un ejemplo que no nos sirve para el ejercicio que vamos a hacer, pero ahorita lo explicamos. Pero la meiosis está dividida aquí en 2 etapas, que sería meiosis 1 y meiosis 2, ¿sí? En términos, hay un término que dice que la meiosis 1 es reduccional. ¿Alguien leyó a qué se refiere reduccional o a qué se refiere ese término en meiosis 1? Se reduce el número de cromosomas. Se reduce el número de cromosomas. Entonces, aquí, en este concepto, si se fijan, si comparamos con mitosis, la mitosis, los cromosomas se alineaban uno por uno, ¿sí? En la meiosis 1, los cromosomas homólogos se emparejan uno con el otro, porque en una de las etapas van a experimentar la recombinación genética. Entonces, durante la meiosis 1, durante la anafase 1, ¿qué se separan? ¿Estos qué serían? Cromosomas. ¿Cromosomas qué? Hermanos. ¿Cómo dijimos que se llaman? Homólogos, materno y paterno. Vamos a suponer que este es paterno y lo que ustedes quieran, pero entonces se llaman cromosomas homólogos. Durante la meiosis 1, específicamente en la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan.
La meiosis 2 se dice que es ecuacional, es decir, equa significa igual, casi igual a la mitosis. Si nos vamos al esquema de la mitosis, partimos más o menos de lo mismo, nada más que no se compara porque no empezamos con 6 cromosomas. Entonces, en la mitosis, en la anafase 2, ¿qué se separan? Las Las cromatinas. cromátidas hermanas. Por eso la meiosis 2 es ecuacional, casi igual a una mitosis. Se están separando las cromátidas hermanas, pero ya vienen recombinadas, ¿sí? Y además, pues aquí ya ocurre, viene también experimentando una fase de reducción de material genético y quedan en la fase, dijimos, haploide, en donde van a completar sus C cromosomas, se quedan detenidos en M2 hasta que ocurre la fecundación. ¿Sí? En el caso de mitosis, si se fijan, también quedan como si fueran una sola cromátida, pero recordemos que van a experimentar, es G1, S, G2M, ¿sí? Entonces van a experimentar después una ronda de síntesis del DNA en donde esta cromátida se va a completar, ¿sale? Y van a adquirir la forma que nosotros normalmente conocemos como cromosoma, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces dijimos, en el caso de los varones, las 4 células son funcionales y la espermatogénesis ocurre a lo largo de toda la vida del varón. Por eso los varones pueden ser la mayor parte de su vida fértiles. Por supuesto que la calidad de esas células va bajando o pueden ocurrir fallas de no disyunción meiótica que se pueden asociar con que no disyunción significa que no se separan. Cáncer. Con síndrome de Down, es decir, con trisomías, ¿sí? Se pueden asociar con trisomías. Entonces aquí nos está explicando básicamente las diferencias que ya mencionamos. En el caso de la ovogénesis, es lo que ustedes ya mencionaron, el mayor número de ovocitos o de las células de los gametos femeninos. Ya vamos a nacer con ellos porque se estudian en la etapa primaria. En M1 se quedan como citos primarios, M1 detenidos hasta la pubertad y en M2 hasta que ocurre la fecundación. Y entonces dijimos que una solamente va a ser funcional y los 3 son cuerpos polares que no van a ser viables. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, entonces, ¿en qué etapa de la meiosis ocurre la recombinación genética? Pregunta de examen. ¿En qué etapa de la meiosis ocurre la recombinación genética? Ahí Dice dice la profase. diagrama. Profase. Profase 1, pero profase 1 tiene varias fases. ¿En cuál de ellas? En el caso de ¿En cuál? En el paquetero. Paquitene. En paquitene de profase 1 ocurre la recombinación genética, ¿sí? Entonces, profase 1 específicamente en paquitene. Entonces, ahora sí vamos a ver las etapas. Leptotene. Leptos es fibra. ¿Qué significa leptos? ¿Qué significa eso? Los cromosomas ya empiezan a hacerse visibles como largos filamentos y cada cromosoma va a tener, ya se va a ver así visiblemente constituido por sus 2 cromátidas y todavía se van a encontrar unidos por diferentes puntos en la envoltura nuclear. ¿Sí? Eso ocurre entonces en leptotene. Estamos hablando de cuál fase de la meiosis. Profase 1. Muy bien. Leptotene. Y luego sigue cigotene. ¿Sí? O cigotene. En esta etapa los cromosomas homólogos se van a parear porque van a experimentar en la siguiente etapa la recombinación, ¿sí? Y entonces a esto cuando ya quedan como sobrepuestos uno con otro, este fenómeno se llama sinapsis. ¿Qué significa eso? Que cada cromosoma homólogo queda expuesto entre sí. Y esto ocurre durante cigotene, ¿sí? ¿Preguntas? Leptotene, cigotene y luego sigue paquitene. Entonces dijimos, en paquitene ocurre la recombinación genética. La recombinación genética no es más que
el intercambio de material cromosómico entre cromosoma paterno y cromosoma materno, es decir, con su homólogo. Entonces, en esta etapa quedan formados los bivalentes, porque ya están ahí intercambiándose, ¿sí? ¿Sale? Entonces, en la etapa anterior hacen sinapsis, en esta etapa ocurre la recombinación y quedan formados los bivalentes. ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Y luego sigue diplotene. ¿Qué ocurre en diplotene? En diplotene los bivalentes empiezan a separarse, pero siguen unidos en donde ocurrió la recombinación genética. Los citogenetistas, ¿se acuerdan que dijimos en la primera clase que cuando vimos el cariotipo, que hay los especialistas que analizan los cromosomas se llaman citogenetistas y ellos con tinciones pueden identificar los cromosomas? Entonces ellos pueden ver con ciertas tinciones la evidencia física de la recombinación y a esto se le conoce como quiasma, ¿sí? La evidencia física, porque la pueden ver en el microscopio, se llama quiasma. La evidencia física de la recombinación se llama quiasma. Entonces, en diplotene los bivalentes comienzan a separarse, pero permanecen aún unidos en sus quiasmas, en estos puntos en donde ocurrió la recombinación. ¿Muy bien? Sí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Okay. Y bueno, la disinesis, aquí ya las cromátidas están muy condensadas, ya se van a preparar para experimentar la metafase y la separación persiste, pero siguen permaneciendo los quiasmas porque pues, el recruzamiento es irreversible, ahí ya ocurrió el intercambio de material. Entonces, al final de la profase, la envoltura familiar ha desaparecido completamente y ya empieza a formarse el uso acromático porque tiene las siguientes etapas. Entonces, seguiría profase 1, luego sería metafase 1. ¿Qué dijimos que ocurre en metafase 1? ¿Qué se separa? Perdón, en metafase 1 se alinean, en profase 1 ¿qué se separa? Profase 1, los cromosomas homólogos, ¿sí? Y luego después telofase 1 y después experimentan otra vez una segunda ronda que sería profase 2, metafase 2, anafase 2. En anafase 2 ¿qué se separa? Ahora sí, propácidas hermanas, ¿sí? ¿Sale? Entonces dijimos, meiosis 1 es reduccional. ¿Por qué razón? Se reduce el número de cromosomas. Y meiosis 2 es ecuacional porque es casi igual a una mitosis, nada más con el agregado de que ya ocurrió la recombinación genética y que los cromosomas ya están reducidos a la mitad, ¿sí? Por eso hay 4 células hijas. Ahora, ¿cómo se regula el ciclo celular? Ya lo dijimos al principio, a través de una subunidad reguladora que se llama ciclina y lo hace por medio de una proteína que la despierta que se llama sinasa dependiente de ciclina. La ciclina está dormida, está dormida en el ciclo celular y si le toca activarse, entonces la sinasa la va a transferir grupos fosfato a sus residuos de serina y trionina para favorecer la progresión del ciclo celular. Si se fijan aquí en esta imagen que está aquí, vienen por colores las diferentes ciclinas. Casi para cada etapa del ciclo celular hay una sinasa específica y una ciclina específica. ¿Eso qué significa? Que en alguna etapa, si se fijan, por ejemplo, está verde, nos dice cuando está entre G1 y S se prende esta. Se prende y luego después se tiene que apagar. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si estuviera prendida todo el tiempo? No permitiría el ciclo celular. Ajá, habría un descontrol. ¿A quién le sucede a qué tipo de célula le sucede esto? Cuando se vuelve loco el ciclo celular. A las células que tienen un potencial cancerígeno, es decir, están todas descontroladas, no hay quien las apague, ¿sí? Entonces, cuando se descontrola una etapa del ciclo celular, se puede manifestar un cáncer. Entonces, la mayor parte de las ciclinas, si se fijan,
tienen una vida media, que sería su punto máximo de activación, y luego después se empiezan a disminuir. ¿Por qué razón? Porque hay una sinasa detrás. Le pica las costillas para que se prenda, y cuando ya ha hecho su función se tiene que degradar, porque es anormal que esté prendida. La que está prácticamente prendida en todas las etapas del ciclo celular, porque se necesitan todas, si se fijan, es la ciclina D, pero para cada excelente etapa hay una ciclina específica. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Seguro. Que lo dicen que voy muy rápido. A ver, ¿cómo? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, en este cuadrito vienen resumidas las ciclinas que se necesitan y qué sucede en cada etapa, pero me gusta más que lo veamos en esta otra diapositiva. Aquí. Dijimos que en todas las etapas hay puntos de control. ¿Qué significa que haya puntos de control en el ciclo celular? ¿Para qué sirven esos puntos de control? Para verificar, dependiendo de la etapa, que si tiene suficiente tamaño, que si está en su material genético, que si ya estuvo replicado, que si ya se separaron bien los cromosomas, etc. En los recuadros verdes están representados los tres principales puntos de control. No significa que en ese no hay, en todos hay, pero los principales son en G1, que se llama STAC, en G2 y en M. Esos serían los tres principales. Abajo nos dice qué está sucediendo en cada etapa del ciclo celular. Entonces ahí sería lo que ustedes me acaban de decir, qué es lo que está checando, revisando cada punto de control. Entonces, en G1 se necesita ciclina D, y quien las activa es CDK4 o CDK6. Acá dijimos que es de sinasa, sí, o quinasa, es anglicismo en inglés. Sinasa dependiente de ciclina, porque luego en el examen le cambian el nombre. ¿Sí? ¿Qué dijimos de estas dos? ¿Cuál es la reguladora? La ciclina. La ciclina. Pero la que la activa es la sinasa. Entonces las dos se necesitan, las dos son importantes. ¿Sí? ¿Qué sucede en la transición G1S? Es decir, el factor promotor de la fase S está constituido por la ciclina E y el CDK2. En la fase de síntesis se necesita la ciclina A y CDK2. En la fase G2 se necesitan ciclinas A y B y CDK1. Y en la M pues se necesitan ciclinas mitóticas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en cada etapa del ciclo celular se necesitan diferentes ciclinas y también diferentes sinasas. ¿Por qué razón? Porque dijimos que nada más se necesitan prendidas en algún momento del ciclo celular, porque van a ejercer su función exclusivamente en esas etapas y no tienen que estar prendidas en otras, porque si no se asociaría con un proceso cancerígeno, con descontrol del ciclo celular. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, hay otros elementos que participan de cierta medida en la regulación del ciclo celular. Les dije a sus compañeras que en su presentación incluyera la función de los protoncogenes y de los genes supresores del tumor. ¿Sí? ¿Qué serían los protoncogenes? Genes que regulan el ciclo celular. ¿Y por qué se llaman protoncogenes? ¿Qué tienen? O sea, ya tienen un potencial cancerígeno. ¿Se acuerdan que platicamos la otra vez que había genes que estaban dormidos? Sí. Y normalmente, a veces, hagan de cuenta que están dormidos, pero si hay una translocación y mucho de la fisiopatología que explica las leucemias es a través de protoncogenes, que son genes que deberían de estar dormidos, pero que por alguna situación se activan, sea por una mutación o sea porque se combina con otro gen que hace que despierte su potencial cancerígeno. ¿Sí? Se convierten en oncogenes. Y se convierten en oncogenes. ¿Sí? Entonces, se van a expresar, pero tienen que estar apagados. Si por alguna situación se prenden, pues el problema ahí es que ya lo despiertan como a un oncogene. ¿Sí? En la presentación sus compañeras incluyeron ejemplos de protoncogenes. Pues la P53 sería. No, P53 es más bien la una supresión de tumor. tumores, ¿verdad? Ajá. A ver, busquen ejemplos
ejemplos de protocogénesis, porque en el examen vienen ejemplos de protocogénesis. ¿Cuáles hay? Tronco. Unos 2 o 3 ejemplos, nada más. Ras, ajá. ¿Cuáles otros? Link, ajá. ¿Cuáles otros? Ok. ¿Con qué tipos de cáncer se asocian? Cáncer de colon. ¿Qué más? De mama. De mama. ¿Y usted en el examen cuántos nos pide? No, ejemplos. Ok. Sí, o sea, son ejemplos de protocogénesis. Lo que quiero que entiendan es que no vayan preparados para sacar 10 en el examen, sino que entendamos qué relación tiene con su carrera. ¿Por qué es importante estudiar ciclo celular? ¿Por qué sería importante para ustedes? Eso nos va a ayudar a entender muchísimas patologías o porque de repente vamos a encontrar un desorden o algo y pues entenderla nos va a y las características del desorden o de la patología nos van a indicar en qué parte O sea, entender fisiopatología, ¿qué más? Fisiopatología es una, o sea, los mecanismos biológicos, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Oncología. ¿Cuál es el problema ahorita para el cáncer? Porque no se puede controlar. Porque creo que he visto que cualquier célula podría ser susceptible a tener una división pues poco controlada. ¿Y qué es lo que se está intentando hacer? ¿Qué se busca? Es decir, lo ideal sería evitarla, pero si ya está instaurada, ¿qué? Para la replicación. Ajá, ¿y cómo lo harían? Ajá, ¿y cómo lo harían? ¿Con el diseño de qué? ¿Qué hay para el cáncer? Quimioterapia, es decir, el desarrollo de fármacos, de nuevos fármacos. Para eso nos ayuda a entender los mecanismos básicos. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vámonos. ¿Sí se entendió qué era protocogénesis y cuál es su importancia? Ahora vámonos con los genes supresores de tumor. Ahora sí, ahí está. P53 es el guardián del genoma. ¿Por qué le dicen guardián del genoma? Porque prácticamente está presente en todas las etapas del ciclo celular. Entonces, su función es inhibir la proliferación celular. Es decir, son los que se encargan de revisar que no haya fallas, pero hay mutaciones y pues después se viene una así como parte de así que mala suerte, evolución, no sé cómo lo quieran llamar. Aquí están ejemplos de genes supresores de tumor. No sé si han escuchado estos genes, digo, a lo mejor esto ya lo habían escuchado. P53 es el más común, RD es de retinoblastoma. ¿En qué casos lo han visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿En algunas de sus clases? Cuando hay mutaciones del gen RD. ¿No? Se asocia con ceguera. Muchas veces los niños, no sé si se han dado cuenta que a veces les toman foto a los niños y se les ve como un fondo blanco, sí, y después ya los mandan con el especialista y les buscan mutaciones en la proteína RD o retinoblastoma porque pues está presente en las células del desarrollo a nivel visual y se asocia pues con retinoblastoma. NF1 normalmente es neurofibromatosis, lo van a ver también el siguiente semestre, y estas no les hacen sentido con alguna celebridad. ¿BRCA1 y BRCA2? El cáncer de mama. ¿Qué hizo? ¿Saben lo que hizo Angelina Jolie? Digo, no es el primer caso, pero sí saben lo que hizo ella. Cortó. Ajá, ¿por qué se lo ajá, por qué? Porque su mamá tenía, bueno, tuvo antecedentes familiares, o sea, su mamá, su hermana, creo, y no sé si además en su familia, tenía, ya, si ya, les dijeron a las otras clases que muchas de las enfermedades son multifactoriales. Las que son asociadas a causas genéticas son raras, pero ya cuando vean en su familia que hay papás, abuelos, hermanos afectados, se prenden las alarmas para pensar en un cáncer de tipo familiar. Y cuando vean fenómenos de anticipación de la enfermedad, ¿a qué se refiere eso? A que empiezan a ver que los pacientes empiezan a presentar la enfermedad más jóvenes. O sea, que a lo mejor pues que dijeron que como que murió de cáncer de estómago mi abuela a los 60, 70 años, pero ya la siguiente generación falleció a los 50, 45
lo que sucedió con ella fueron estos casos. Entonces se hizo el análisis del perfil genético y tenía mutaciones para BRCA1 o BRCA no sé cuál de los dos, y ella tomó la decisión de quitarse las mamas a buen tiempo, de reconstruirse para que no fuera a presentar cáncer de mama, ¿no? Porque ya tenía como ese antecedente. Es una decisión muy radical, pero bueno, pues si ella ya tenía esos antecedentes en su familia, pues lo quiso hacer de esa forma, ¿no? Pero así hay muchos ejemplos de otras enfermedades. Ahorita yo estoy trabajando con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. No sé si se les ha tocado escuchar las noticias en los Altos de Jalisco. Hay mucha prevalencia de enfermedad de Alzheimer. Normalmente son pacientes jóvenes, pacientes como, bueno, en edad, adultos jóvenes en edad productiva, de 40, menos de 40 años, que empiezan a tener ya manifestaciones y tienen una mutación en una de las proteínas que fabrican el péptido beta-amiloide, que tiene que ver con toda la organización neuronal, etc. ¿A qué nos hemos estado enfrentando? Tienen familias, entonces, no sé, normalmente cuando son familiares, pues se les hace como el consejo genético, se mandan llamar y se les hace el perfil para ver si tienen la mutación. Y eso a lo mejor ustedes se van a enfrentar cuando ya les toque, que se van a enterar de muchas cosas, pero que no pueden hacer más porque su función es nada más, si van por ejemplo por el diagnóstico de una enfermedad, es nada más acotarse a eso, y si por ahí se dan cuenta de no paternidades, no pueden decir, me di cuenta que el señor es infértil y los 5 hijos que traía la señora no son del señor, o sea, no le pueden decir eso al señor porque no va por eso. Entonces ahí ¿qué se está presentando en ese tipo de casos? Pues que acude toda la familia y que van pacientes a lo mejor como de 20 años que tienen la mutación, pero que todos, o sea, que son presintomáticos, ¿sí? Y que ha sucedido que cuando les dan el diagnóstico a la familia, muchos se suicidan porque tienen ya el diagnóstico y saben que tarde o temprano van a manifestar la enfermedad. Entonces el manejo no nada más es terapéutico, porque además pues, no hay mucha opción de tratamiento, sino también psicológico para los pacientes y para los familiares, ¿sí? Entonces, como les digo, salir de contexto porque estamos hablando de supresores de tumor, eso ya es otra causa de una enfermedad neurológica, pero a lo que quiero llegar es por qué es importante buscar estas mutaciones o por qué es importante estudiar, ¿sí? No sé si hasta aquí vamos bien con la información que tenemos hasta ahorita. Entonces queda claro cuál es la función de un protoncogen, ¿sí? Son genes que son apagados, que tienen una función, a lo mejor no es como tal regular el ciclo celular, pero que sí tienen que estar apagados, y que si se prenden van a producir un descontrol del ciclo celular. Y los supresores del tumor, su función sí es inhibir la proliferación celular, ¿sí? Entonces, por alguna mutación empiezan o a no actuar de una forma correcta, entonces no inhiben la etapa que corresponde y empieza a haber una proliferación descontrolada. ¿Preguntas o dudas? ¿No? Entonces, ¿La presentación la sube a Classroom? sí, ya está claro. ¿Ya? Sí, ya está. Doctora, los campos, Oye, ¿no tomaste nota de todo? Presentación. Que vi como muchas cosas que estaban en el examen. Cuando habló de la prevalencia como de alguna enfermedad, usted tocó el tema del cáncer de mama. Igual yo tengo esto grabado. Pero eso también puede suceder, o sea, por ejemplo, una familia que tiene cáncer, pero son diferentes tipos. ¿Hijo? ¿Diferentes tipos de cáncer? Ajá, por ejemplo, una que tuvo, no sé, de mama, otra que tuvo de estómago, otra que tuvo de, no sé, distintas partes. ¿Eso ya no es genético?
No sería que, o sea, habría que buscar a lo mejor una combinación de diferentes genes, porque si hay la presencia de una mutación, sí se asocia, por ejemplo, tener un cáncer en algún sitio, después puede asociarse con otro, ¿no? Porque se van acumulando mutaciones. Habría que revisar si la combinación genética hace que se esté manifestando en tu esos cáncer, pero no haría sospechar como algún cáncer genético. Revisar las genéticas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ahorita vamos a resolver un ejercicio. Quiero que abran su mente porque pues hace ratito yo les dije que quería que estas fórmulas que estaban aquí las entendieran. Que quería que se entendieran. En donde ustedes en el examen va a haber un ejercicio que lo van a calcular el número de cromosomas o el número de el contenido de N y el contenido de C. ¿Sí? Se supone que ya revisamos cómo están organizados los cromosomas, mitosis y meiosis. Entonces necesitamos hacer un